El tema que vamos a abordar hoy le puse invocando el nombre de Dios. A veces es complicado para algunas personas entender lo que es obedecer la palabra del Señor. Nos confundimos en ese sentido. No tenemos claro qué significa obedecer, porque a todos nos gusta mandar, pero a nadie nos gusta obedecer. Hay un principio muy básico que me enseñó mi padre cuando fue militar. Decía él que es tan honorable mandar como obedecer. Dice, pero va a mandar mejor quien mejor sepa obedecer. Por eso la palabra de Dios nos enseña que para que tú puedas ser un buen cristiano, que tú puedas sentir la fortaleza del Espíritu en ti, tienes que adentrarte en la palabra de Dios. Si no, pues vas a estar solamente superficialmente diciendo cosas, pero en realidad no las haces en tu corazón. Este es el tema de hoy. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Reciban un saludo, como siempre, de la congregación de San Pablo Lutheran Church, aquí en El Paso, Texas. Siempre disponibles para una ayuda espiritual. También tenemos una tiendita ahí de utensilios, ropa y cosas así que son a muy bajo precio. Si alguien necesita alguna ayuda de ese tipo, alguna parte. También tenemos un programa de ayuda humanitaria que también pueden solicitar alguna ayuda, inscribirse en el programa y esperar alguna ayuda que puedan ustedes recibir. Pero sobre todo lo principal es la ayuda espiritual, de oración, de entendimiento, de comprensión. Están los servicios, están estudios, hay muchas cosas ahí que puedan ser de mucha utilidad para las personas del pueblo cristiano. Y bueno, vamos a entrar en nuestro tema entonces. Ya les dije, el tema es invocando el nombre del Señor. Y la lectura que tenemos para el día de hoy es Romanos, seguimos con Romanos capítulo 10, versículos del 5 al 17. Y es una lectura interesante. Empieza diciendo, Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Ese es el versículo 5. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. En la antigüedad, en tiempos previos a Jesús, se les enseñó al pueblo judío, al pueblo israelita, que la ley era la manera en cómo ellos iban a poder gozar del privilegio de Dios. Es decir, te pongo una serie de estructuras, conceptos, y tú los tienes que seguir. Si tú los sigues, como decimos al pie de la letra, Dios va a estar agradecido contigo y te va a ver bien. Si tú las haces mal, entonces no vas a estar bien con Dios. Esa era la forma de la ley, ¿sí? Entonces, si tú las cumples, vives. Si no las cumples, mueres. Así, básicamente. Que al final de cuentas, ese es básicamente lo que hasta en la actualidad tenemos prácticamente en todos los países del mundo. Tenemos leyes, reglamentos, que si tú los cumples, no hay problema. Pero si no los cumples, hay una sanción que puede ser de muchos niveles. Obviamente tenemos el problema es que cuando aplicas la ley, ¿sí?, en ese sentido, cuando está conceptualizada la ley en ese sentido, tiende a la corrupción y tiende a la falsedad, por decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, quiere decir, y lo podemos ver en nuestras comunidades, quiere decir que ciertas personas de ciertos, digamos, poderes económicos o políticos no cumplen con la ley y no hay quien les diga nada, ¿sí? O a veces hay quien se aprovecha de la ley para culpar a otra persona, ¿sí? Y dice, es que él hizo esto y así, 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 y le echa la culpa y no puede demostrar lo contrario, y entonces lo encarcelan. O sea, el problema de la ley es que se presta a malos entendidos también. Puede ser en un momento determinado. Ahí con perdón de los abogados que nos estén viendo el programa, pero de alguna manera la ley, aunque está, digamos, bien escrita, no vamos a negarlo, pero a veces se tiende a tecnicismos y manipulación y a veces algunos abusan también de la ley. Entonces, aquí Moisés está diciendo, quien practique estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Pero luego dice San Pablo, pero la justicia que se basa en la fe, ¿sí?,
dice así, no, aquí ya está diferenciando San Pablo, dice, la justicia que se cumple por la ley es esta. Dice, la justicia que se cumple por la fe, dice, tiene otra cosa. Aquí tiene una cosa muy curiosita, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién bajará al abismo, ¿sí? Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Estos conceptos que menciona aquí el versículo 6 y 7 nos está refiriendo de una manera un poco complicada para nosotros, porque no es algo, como no pertenecemos a esta cultura hebrea, de repente le fallamos un poquito, ¿verdad? Pero la persona que es, digamos, creyente en la ley, ¿sí?, espera que la ley cumpla con las situaciones. Vamos a poner un ejemplo, y se da en las comunidades. Vamos a pensar que una tienda de televisiones y ese tipo de cosas pone un anuncio ahí, que una pantalla, en vez de valer, por decir, $300, se les pasó el cero y le pusieron $30, ¿sí? Entonces resulta que la gente va con el periódico y dice, mira, la tele está en $30, vengo por la tele. Y, es que fue un error. Aquí dice $30. Y si tú no me la das en $30, te voy a demandar. No, pues tengo que darla en $30. O sea, digamos que la ley dice, es que tú la pusiste en $30. Fue un error tuyo, ni modo. Tú tienes que darla en $30. Hagan de cuenta, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir aquí San Pablo. Dice, en esto de que no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará? ¿Quién va a traer? No. O sea, no se trata de legalismos, ¿sí? No se trata de legalismo. Dice, la justicia que se basa en la fe, no se trata de legalismos, de que si se cumple esto, se cumple el otro. Dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. O sea, no es algo que tengas tú que depender de algo, que alguien se equivocó o alguien que hizo algo. No. La palabra de Dios está en tu conciencia. Tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo, ¿sí? Si tú sabes que se equivocaron en la pantalla, en vez de 300, te la pusieron en 30 y sabes que es un error, ¿sí? Y tú sabiendo que es un error, vas y exiges que te la vendan en $30. Es tu conciencia la que va a quedar clara de que estás exigiendo algo que tú sabes que es un error de alguien, porque alguien cometió un error. Pero si tú dices, no, es que no es error mío, yo quiero mi tele en $30. Entonces estás abusando el error. Dice, no finjas ni creas, porque la verdad está en tu corazón y tú la sabes, ¿sí? O sea, está cerca de ti, ¿sí? La palabra de Dios está cerca de ti. No podemos aparentar que no. Sobre todo el pueblo cristiano sabemos lo que es correcto porque lo hemos aprendido. No te puedes basar en un tecnicismo legal para desviarte de aquí y de allá. Tú sabes lo que es, ¿sí? Entonces, tampoco tienes que hacer algo extremo para la fe, que también es algo muy, muy común en las iglesias de corte cristiano, sobre todo mucho en las tradicionales, de tener que hacer como una especie de manda o sacrificio, de que yo voy es que miren, no es, a veces confundimos las cosas, ¿sí? Yo puedo decir, tengo una necesidad muy especial, ¿sí? Un familiar va a ser intervenido quirúrgicamente o algo así, voy a hacer un ayuno. Perfecto, ¿sí? No más que en la mente de la persona piensa que ayunar es una forma de ganar el favor de Dios, ¿sí? Como en algunas ocasiones nos lo enseñaron en nuestras culturas hispanas, sobre todo, de que tenías que hacer algo para ganar ese favor. De ahí las mandas, de que voy a ir a tal lugar en peregrinación para que Dios me conceda un favor. O sea,
Es exactamente lo mismo. No se trata de que tú hagas algo para que Dios te conceda algo. Si tú vas a ayunar, ¿sí? No es para que Dios te haga caso o porque tú le vas a cambiar tu ayuno para que Dios te conceda un deseo. No. Si tú vas a ayunar, es para que estés concentrado en la palabra de Dios, para que estés meditando y tu confianza en Dios se fortalezca y que entiendas que al final de cuentas, lo que sucede en esa intervención quirúrgica, en esa cosa que tú quieres, lo que suceda es voluntad de Dios y que tengas la capacidad emocional de poder comprender que la voluntad de Dios se hizo. ¿Sí? O sea, el ayuno no es para ganarte un favor, el ayuno es para que tú confíes más en la voluntad del Señor, no para que se cumpla tu deseo, sino para que tú estés más confiando en que la voluntad del Señor es más importante que cumplir tu deseo. Si el Señor le place concedértelo o no, es algo que a Él le corresponde. ¿Sí? Tu ayuno, tu oración no es para solamente que se cumpla tu deseo, sino para fortalecer tu fe. Para eso es el ayuno y la oración. Entonces, dice aquí que la palabra está cerca de ti. Recordemos el pasaje aquel de Juan 1:14. Dice, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál es la palabra? Jesús. Cristo es la palabra de Dios hecha hombre. ¿Sí? Toda la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios vino a hacerse carne. ¿Sí? Por eso la misma palabra de Dios se describe a sí misma como una espada de 2 filos que penetra hasta los huesos, dice, y te corta por todos lados. Pues claro, tiene el poder de Dios, por supuesto. ¿Sí? Y no es el libro físico, o sea, no es esta parte física, porque hay gente que lo ve místicamente diciendo, no, es que si yo le corto un pedacito a la Biblia, me voy a ir al infierno, cosas de ese tipo. ¿Sí? Muy clásico en generaciones de piratas y que cuando te iban a hacer una procesión mala o una maldición, arrancaban un pedacito de la Biblia y te hacían una anotación y te la daban y era algo así como que, hijo, no te puedes quitar esa maldición porque está escrita en un libro sagrado. No se trata de los materiales físicos, se trata del poder que tiene la palabra de Dios en el sentido real, no físico en ese sentido. Pero bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresando al tema, entonces estamos en Romanos capítulo 10, versículo del 5 en adelante, dice lo que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y vemos el versículo 9 que lo mencioné en el programa pasado. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, luego dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Sí? Aquí lo voltea. Fíjense muy bien. Dice, si confiesas con tu boca, primero tu conducta, y luego, y crees en tu corazón, vamos a pensar tus pensamientos y tus emociones. ¿Sí? Y luego en el versículo 10 dice, como primer lugar, si con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Este es un asunto muy, muy interesante, estas variaciones. Es muy confuso a veces porque no tenemos, la mayoría no tenemos una forma de entender lo que es el pensamiento, las emociones, la conducta. A veces pensamos que la conducta es sinónimo de lo que pienso y no necesariamente. Yo puedo hacer una cosa diferente a la que estoy pensando. ¿Sí? Yo puedo hacer algo contrario a lo que estoy pensando simplemente por aparentar o por jugar o por un compromiso. ¿Sí? Yo puedo dar dinero a una persona, que ya es un acto, aunque no quiera hacerlo, pero si me están viendo o si voy a quedar bien con una persona, yo se la doy y la gente que me ve dice, ay, le dio dinero a él, qué bueno es. Pueden pensar que soy muy bueno, pero en realidad lo estoy haciendo no porque me interesa esa persona, sino porque me interesa que me vean. O sea, hay una discusión tremenda en ese sentido. O sea, ¿qué es lo verdadero? ¿Sí?
O sea, los pensamientos, las emociones, la conducta, ¿qué es? Porque aquí dice que si confieso con mi boca y lo creo en mi corazón voy a ser salvo. Bueno, pero ¿cómo empieza esto? ¿Cómo está este asunto? Hay una determinación aquí que no entendemos, ¿sí? Vamos a tratar de brevemente describirlo, ¿sí? Son tres cosas diferentes, pero al mismo tiempo están unidas por lo mismo, porque somos un ser humano, ¿sí? El pensamiento es la parte racional, que tiene que ver con los razonamientos, lo que yo entiendo, comprendo, puedo deducir, puedo inducir, ahí está la lógica, el razonamiento y todo. Esos son mis pensamientos. Generalmente están ubicados en lo que conocemos como el cerebro, el encéfalo, la parte del sistema nervioso central, etcétera. Todas mis áreas del cerebro, para los que conocemos un poquito, para los que somos diestros, como mano derecha, nuestra parte racional es el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? Y el hemisferio derecho es la parte creativa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponerlo así, dentro de la ciencia de la neurología, dice, bueno, una persona que está pensando, razonando un problema que tiene que resolver, su hemisferio izquierdo está funcionando más fuerte que el otro, ¿sí? Bueno, se entiende que nuestro cerebro pues, es la parte del pensamiento, ¿sí? Y la conducta, pues es lo que mis músculos hacen, ¿me explico? Desde mi conducta verbal de manejar mi lenguaje, mi lengua, mis manos, mis expresiones, mi caminar, mi descanso, todo eso es la conducta. Obviamente, las personas no pueden ver mis pensamientos, pueden ver mi conducta, ¿sí? Si yo quiero levantar una mano, la gente la va a ver, pero no va a saber por qué la levanté o cuál es mi intención de levantarla. Si yo hago esto, pues, ¿por qué hizo eso? Pues no sé. Si yo hago un símbolo o cualquier cosa con mis dedos, alguien va a describir, oye, ese símbolo parece esto, parece aquello. Pues sí, parecerá de acuerdo a la cultura, pero no saben por qué yo hice eso. Entonces, nadie puede ver mis pensamientos ni mis emociones, pueden ver mi conducta. Entonces, quiere decir que la conducta es algo que se manifiesta al entorno, pero que surge de adentro también, pero forma parte, ¿sí? Y luego están las emociones. Las emociones no son racionales porque no las entiendo. Yo cómo voy a entender por qué quiero algo, por qué amo a una persona, simplemente ahí. O sea, ¿por qué amo a una persona? Recordarán, quizás todos en algún momento hemos tenido personas en nuestro corazón, o sea, amadas por nosotros, y esa persona ni nos hace caso. O esa persona es una mala persona. Y te lo dicen, es que ¿por qué quieres a esa persona? Si es así, es así. Pues no sé, yo la quiero. Pero mira, te trata mal, no sé, yo la sigo queriendo. O sea, las emociones son como que se cuecen aparte. Bueno, esos tres elementos, ¿sí? Emociones, pensamientos y conducta, forman al ser humano, ¿sí? Forman al ser humano. Entonces, generalmente cuando dos de esas cosas se ponen de acuerdo, la tercera fluye, ¿sí? Porque están siempre en pugna, ¿me explico? Están en pugna. Cuando dos se ponen de acuerdo, pues dos le ganan a una. Así de simple. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones. Entonces, dice aquí que tú creas en tu corazón y confieses con tu boca, ¿sí? Si tú crees en tu corazón, la única manera de creer es leyendo, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Por lo tanto, si tú crees en tu corazón es porque has entendido y comprendido racionalmente lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Si tú lo confiesas con tu boca, con tus actos, con tu conducta, si tú lo haces, si tú lo llevas a la práctica, estás fortaleciendo, ¿sí? Lo que estás entendiendo. Y cuando tu razonamiento y tu conducta está actuando en conjunto, está fortalecida en conjunto, entonces vencen a tus emociones. ¿Qué es lo que hay en tus emociones? Tu soberbia. ¿Cuál es el pecado original de la humanidad? El querer hacer lo que yo quiera, o sea, mis propias decisiones, mis propios pensamientos, mis propias cosas. Nuestro gran enemigo interno, nuestra razón de nuestro pecado es nuestras emociones que quieren ser independientes de Dios. Yo no quiero a Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Es nuestro, ¿sí me explico? O sea, no está en nuestro razonamiento, no está en nuestra conducta, está en nuestro corazón. En el corazón, tenemos un corazón, en este caso, digámoslo, malo. Nuestros sentimientos son en contra de Dios. La humanidad está en contra de Dios, ¿sí? Por eso la palabra de Dios, ¿sí? Es la parte que convence al corazón, ¿sí?
Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios, cada vez que estamos fortaleciéndonos en la palabra de Dios, ¿sí? Estamos pidiéndole a Dios que convenza a ese corazón ingrato que tenemos, ¿sí? Para que pueda arrodillarse delante del Señor, ¿sí? Esa es la palabra. Por eso dice, tu corazón, ¿sí? Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿sí? Serás salvo. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia. O sea, con el corazón entiendes lo que es la palabra del Señor, entiendes el sacrificio que hizo Dios, lo entiendes con tu cabecita al razonar. Por eso las personas que no leen la palabra de Dios, o sea, se quedan con infinidad de dudas. ¿Sí? Estás desaprovechando la mejor herramienta que nos dejaron, la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es nuestra mejor herramienta y es la que va a ser, la que va a debilitar nuestro corazón malvadote. Va a debilitar nuestras conceptualizaciones emocionales de yo soy el de esto y yo no necesito a Dios. Lo va a debilitar porque va a accionar, la palabra de Dios va a accionar tu corazón. Y tu corazón, más tu conducta, tu boca, que tú lo hables, que tú lo expreses, que tú lo van a terminar venciendo a tu corazón malvadote que tienes ahí. Dice, la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Dice, no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues es el mismo el Señor todos para todos, es rico para con todos los que lo invocan. Fíjense aquí, el versículo 13 es un versículo que hermoso, hasta lo tenemos en algunas calcomanías en carros, dice así. Romanos 10, 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, todo el que con su corazón diga, Señor, aquí estoy, dame, dime, enséñame. Eso es lo que Dios quiere, que invoques al Señor con tu boca, con tu voz, con tus... digamos, con tus expresiones, con tu mente. O sea, obviamente pues hay gente que no puede hablar, por supuesto, hay gente que no tiene la capacidad de hablar, no crean que ellos están fuera, no, es con tu corazón, con tu mente, decir, Señor, quiero que estés conmigo, enséñame, quiero que estés, instrúyeme, levántame, etcétera. O sea, si tú lo dices con tu boquita, con tu corazón, alineado tu corazón y esto, el Señor te va a dar, ¿me explico? El Señor te va a dar. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Sí? Entonces, aquí dice, me voy a brincar, dice 17, así que la fe viene del oír y del oír proviene la palabra de Dios. Esta última frase es la que nos pone a nosotros en esta gran comisión. Nuestra obligación, nuestro trabajo, nuestra tarea, además de nuestro beneficio personal, de haber entendido, comprendido y sentirnos seres redimidos, salvados por la sangre de Cristo, nuestra obligación es compartir. ¿En qué nivel? En el que tengas. Ya les he platicado en otras ocasiones que tengo unos conocidos, unas personas que cuando van a la iglesia, el simple hecho de salir de su casa a la iglesia ya es un mensaje directo para sus familiares que dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Si apenas traen andador y bastón, y si apenas puedes mover, quédese aquí, tío, no vaya a la iglesia. No, yo tengo que ir a la iglesia. O sea, ni siquiera le está haciendo una predicación, ni un estudio, no. Nomás con un ejemplo de pararte, a pesar de tu andador, ir a la iglesia, decir, yo voy a la iglesia a adorar al Señor, a alabar, a aprender, ya es un testimonio, es un mensaje completo. ¿Sí? O sea, no todos se nos va a dar la explicación y el estudio y el análisis. No todos. O sea, son talentos que Dios nos da a cada quien. ¿Sí? Ahora sí que cada quien tiene talentos diferentes. Pero nosotros tenemos que hablar de la palabra del Señor. ¿Sí? Todos tenemos que hablar de la palabra del Señor. No hay manera de que tú entiendas la palabra del Señor si no la escuchas, si no la estudias, si no la lees. O sea, hay una realidad universal, un concepto universal del bien y el mal, si bien es cierto, pero el camino
marcado del Señor está en el Calvario. Y el Calvario se explica perfectamente en la parte en donde vas entendiendo desde el Génesis hasta Apocalipsis. Vas entendiendo la función de Dios. Porque para mucha sociedad conocen a Cristo como un símbolo social, como un ser profético, lo que tú quieras, pero no entienden en realidad qué vino a ser Cristo porque no entienden la palabra del Señor. Por eso, para nosotros los cristianos es importantísimo que estemos predicando, que estemos compartiendo en cualquier nivel, porque la gente tiene que saber que Jesús no solamente es un ser social importante, un gran profeta de la humanidad, sino es el Salvador de la humanidad porque Dios así lo designó y Él vino a cumplir esa faceta. Esperemos que esto sea nuestra labor de aquí en adelante.